La revolución informática y la globalización que surgió en la década de los 70 dieron lugar al concepto que hoy conocemos como economía del conocimiento. En este episodio hablaremos de cómo México se ha sumado a la revolución científica para construir esta nueva fase del capitalismo, donde la investigación y el desarrollo son los pilares de su funcionamiento. Yo soy Sara Arteaga y los invito a que continúen escuchando este podcast de Coyuntura Económica. Es hora de hablar de coyuntura económica. Bienvenidos a Coyuntura Económica, el podcast. El día de hoy seguimos ampliando la información del boletín Coyuntura Económica número 12, en el que hablamos de los alcances y limitaciones de la economía del conocimiento. Este boletín ya está disponible y en la descripción de este episodio encontrarán el link de descarga gratuita. También les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y Spotify como Coyuntura Económica IEC y en YouTube en el canal oficial del Instituto de Investigaciones Económicas. Síguenos en nuestras redes sociales y les estamos creando nuevo contenido con temas de coyuntura para México y América Latina. También pueden dejarnos ahí todas sus dudas y comentarios, ya que nuestro equipo está siempre atento para ponernos en contacto con los autores y darles respuesta. Como siempre, los invitamos a que se unan a la conversación. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Basabe. Él es maestro y doctor en Economía por la UNAM, es tutor del programa de posgrado en Economía en los campos de conocimiento de Economía Internacional, Estudios Latinoamericanos y Administración, es miembro del programa de primas al desempeño del personal académico y del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es investigador adscrito a la Unidad de Economía del Conocimiento y Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación son desarrollo, globalización, fragmentación de la producción, grupos empresariales mexicanos, cadenas productivas internacionales y estudios con perspectiva mexicana. Doctor Basabe, bienvenido a este episodio 14 de Coyuntura Económica. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarme, Eufemia. Bueno, doctor Basabe, en este episodio hablaremos sobre su artículo La economía del conocimiento, México en perspectiva, publicado en nuestro más reciente número. Tenemos algunas preguntas que nos servirán como guía para ampliar lo presentado en el artículo y si le parece, vamos a iniciar con las preguntas. Claro. Doctor Basabe, de entrada nos puede hablar de los dos campos desde los cuales se puede estudiar la economía del conocimiento. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, a lo que yo me refería sobre los dos campos para abordar el tema en ese artículo, es primero a un campo histórico sobre el momento, los orígenes de la economía del conocimiento, el momento que comienza a desarrollarse, y un segundo, llamémoslo funcional, un campo funcional. El primero, a lo que yo me refiero, es el estudio del momento en que surge la economía del conocimiento. Y esto tiene que ver con las revoluciones tecnológicas y las revoluciones industriales. Es decir, el momento en que todo el sistema de producción se ve revolucionado, todo el sistema de producción ya influye en la sociedad entera. Los individuos de todas las naciones comienzan a adentrarse en esa revolución tecnológica y comienzan a aprender de la misma, y esto tiene que ver con lo que es la fuerza motriz, por ejemplo, en la primera revolución industrial, que fue la máquina de vapor, la segunda la electricidad, y esta tercera revolución tecnológica que se convierte en revolución industrial, podemos considerarlo así, una vez, como dije, que permea todo el sistema de producción, y aquí estamos hablando ya de todo lo que tiene que ver con la electrónica, con la computación, que no nada más es una industria que influye hacia atrás a toda la proveeduría, a todos aquellos bienes y servicios que la proveen de materiales para desarrollarse, sino que también influyen hacia adelante. La revolución tecnológica y la revolución industrial que se desarrolla en los años 70, aunque sus orígenes vienen desde los años 50 con las primeras computadoras, tiene esta capacidad enorme de volver a una velocidad increíble la posibilidad de transmitir
información, es el cómputo, la información que se ve captada, que se ve almacenada y que se vea transmitida a gran velocidad, y que tiene que ver entonces con todo lo que es la industria de microchips, con toda la industria, insisto, de telecomunicaciones, con la nanotecnología, con la biotecnología. Se habla también de la cuarta revolución industrial cuando comenzamos a hablar de la revolución cuántica o de la inteligencia artificial. Sin embargo, ahí hay toda una discusión si se trata de una cuarta revolución industrial o si se trata nada más de un escalamiento de la tercera revolución industrial. Es toda una polémica, insisto. A mí yo me adscribo más en esta segunda interpretación. Pero lo importante aquí es en este gran alcance tecnológico que se potencia y que alcanza al mundo entero, como podemos abundar un poco más adelante, a nivel social y a nivel de los principales actores que son las empresas. Ese es el primer campo al que yo me refería. Un segundo campo, que insisto, llamémosle provisionalmente funcional, tiene que ver con el estudio de la forma como se puede expandir toda esa revolución tecnológica, cómo puede irse de un país a otro y cómo puede desarrollarse. Y eso tiene que ver sobre todo con el aprendizaje, con la forma como se transmite el conocimiento, y allí estaríamos hablando de tres niveles. Uno, el social, el que todos nosotros en el campo, por ejemplo, de la educación y de la docencia, y de la investigación, pues todos tenemos ya que estar dependiendo en nuestros trabajos de una computadora, de la transmisión por Internet, del conocimiento por Internet. Ese es un nivel. Otro nivel es el de los principales actores, que son las grandes empresas, que acumulan tecnología y que tienen formas de transmitirlo. Y un tercer aspecto que es muy importante en nuestros países en desarrollo, en las economías en desarrollo, tiene que ver con las políticas públicas, porque es una forma de apoyar esa transmisión de conocimiento entre las empresas, hacia las empresas de nuestros países y a nivel de la sociedad por medio de la educación y de la capacitación de personal. Entonces, en esos tres niveles formarían parte de lo que es este otro campo funcional, como yo le llamo, un histórico, un funcional, que en realidad están totalmente vinculados, pero que podría abarcar el estudio y la investigación sobre la economía del conocimiento a través de esos dos campos diferenciados, ¿no? Sí, doctor, y realmente es muy interesante, ¿no? Que saber que de algún modo van ligados, como usted comenta, claro, pero que dan cuenta del origen justamente de la economía del conocimiento, que bien nos ha dicho va desde toda la parte industrial del desarrollo y todo lo que ahora tenemos con la cuestión del Internet, la nanotecnología, que implican un mayor desarrollo, ¿no? Y que van ligados a justamente que deriven en el beneficio económico de un país, que sería lo idóneo, ¿no? Pero correcto, al interno de todo esto, ¿qué implica? Y eso también usted lo menciona en su artículo, el hecho de que sea a nivel de las macroempresas donde se concentran las capacidades tecnológicas y las capacidades de innovación. Incluso usted hace una revisión entre países y dice, bueno, de pronto la inversión es más hacia ciertas empresas que incluso en un país, ¿no? Sí, lo que tenemos que reconocer, se reconoce desde hace tiempo, en nuestras economías en vías de desarrollo o en las economías de nueva industrialización, como le han llamado a Taiwán y a Corea, etcétera, es que se concentra el conocimiento tecnológico,
principalmente en las grandes empresas multinacionales y también en los países desarrollados. Una vez reconociendo esto, tenemos que saber cómo aprender, cómo lograr formas de transmisión de conocimiento desde esos espacios en donde se concentra la tecnología hacia nuestros países y en muchas ocasiones a través de nuestras empresas. Hay empresas multinacionales enormes que invierten mucho en investigación y desarrollo, que tienen una capacidad tecnológica mayor que muchos países pequeños, países en desarrollo, latinoamericanos y ya no digamos los muchos africanos y de algunos lugares de Asia. Entonces, como estas grandes empresas invierten mucho en investigación y desarrollo y tienen forma de transmitir a través de todas sus redes empresariales, primero a sus propios consorcios y después hacia las empresas que se convierten en parte de sus cadenas de producción, países de países en desarrollo, porque los años 70 con todo lo que fue la segmentación de la producción, lo que dio pie, además de una concentración de la tecnología, pero también dio pie a que empresas de economías en desarrollo, como México, pudieran formar parte de estas grandes cadenas productivas. Entonces, eso da oportunidad a que por ahí hay una transmisión de conocimiento tecnológico, y entonces no basta nada más con la posibilidad de que las grandes empresas transmitan por ahí ese conocimiento tecnológico para que haya un control de calidad entre sus proveedores, porque las grandes empresas tampoco son muy dispuestas a transmitir ciertos conocimientos tecnológicos, y entonces la política pública, sobre todo la política industrial, tiene que estar enfocada a que eso suceda. Entonces, todo lo que es la inversión extranjera directa, por ejemplo, que llega a nuestros países, y eso lo entendieron muy bien China y lo entendió muy bien Corea, no nada más hay que esperar a que una vez formadas las cadenas de producción, insisto, ya se va a transmitir ese conocimiento tecnológico que le va a servir a la sociedad y al país receptor de la inversión, sino que hay que impulsarla, hay que fomentarla. China lo ha sabido hacer muy bien. Creo que en el artículo al que tú te refieres mencionaba los años 70, cuando la política industrial china lo que hizo es que hubiera inversión norteamericana en la industria de la computación, en la industria electrónica, para poder competir con los países alrededor de Japón, pero se reservó el mercado interno, es decir, les dijo a las compañías norteamericanas, vengan, pueden exportar desde aquí con mano de obra más barata, es conveniente, pero a nosotros tiene que haber una política de transmisión tecnológica, de aprendizaje a nuestras empresas y a nuestros obreros y a nuestros técnicos y a nuestros ingenieros, y nosotros nos reservamos el mercado interno. Entonces fue una política pública, una política industrial muy importante y muy inteligente, y esa es la forma como nuestros países tienen que aprovechar esa concentración tecnológica de la que hablaba yo en las grandes empresas, ¿no? Y bueno, eso nos da mucho que pensar y mucho por hacer, ¿no? Sobre todo del lado de las políticas públicas, sí, como bien comenta, y al hablar de este caso de China en particular, porque entonces nos ponemos a pensar qué pasa con nuestro país, ¿no? Con México. En el caso justamente de México, ¿qué ocurre con la inversión en investigación y en desarrollo? ¿Y usted cree que es suficiente para actualizar sus posibilidades de modernización y capacidades de competencia a nivel internacional sobre todo? Bueno, es muy baja. Desde hace muchos años no se le ha dado la importancia que se le debería de dar. El 0.3% con relación al PIB
es lo que se invierte en investigación y desarrollo en México, comparado, por ejemplo, con un país con el que podemos relacionarnos comparativamente, que es Brasil, que invierte el 1.7%, no digamos ya los países desarrollados. Estados Unidos, Canadá invierten más del 3% del PIB, Corea del Sur invierte más del 4% del PIB, y eso es insuficiente. A nivel social, el 37% de la población, según los últimos investigaciones de INEGI, tienen computadoras. El 27% tiene acceso a fibra óptica, que como sabemos es lo que da una velocidad a todos los procesos, y siempre estamos abajo en los índices internacionales de la UNCTAD, del Banco Mundial, con relación a las posibilidades de asimilación, de preparación de la fuerza de trabajo para asimilar las nuevas tecnologías. La Unión de Transmisión Internacional de Telecomunicaciones Internacional, por ejemplo, hizo recientemente un cálculo de que se necesitarían, en el caso de México, una inversión de 14,000 millones de dólares para en el 2030 tener a la población desde niños mayores de 10 años en adelante con todas las capacidades tecnológicas suficientes para poder competir a nivel internacional, y la inversión en 2021 fue de 900 millones de pesos. Entonces, si hacemos un cálculo, pues estamos muy lejos de esas posibilidades. Eso quiere decir que en la educación se tiene que hacer, sobre todo ahí, un esfuerzo mayor. Y bueno, es absurdo que no se haya hecho un cambio, por ejemplo, en las primarias y secundarias oficiales de México para que haya un aprendizaje de inglés, que es donde viene todo el conocimiento, es donde hay la posibilidad de que después haya intercambios de técnicos con en las grandes empresas, o ir a estudiar fuera para traer ese conocimiento a México o a las empresas mexicanas, y sobre todo en lo que yo me refería como la política industrial necesaria. En México ha sido muy exitoso desde hace tiempo la política de atracción de inversión extranjera directa, digamos. Pero no hay suficiente aportación de valor a nuestras exportaciones, valor nacional. Lo que quiere decir es que esto quiere decir y alertarnos que tiene que haber una política pública que logre, como lo que yo me refería en ese sentido o en otro de la política china, para que haya una mayor aportación de valor nacional a nuestras exportaciones, lo cual redunda en beneficio de nuestra economía, de nuestros técnicos, de las empresas medianas y pequeñas que no pueden competir en la posibilidad de asimilación tecnológica con las grandes multinacionales extranjeras. Quiero hacer una aclaración. Hay un sector empresarial en México que son las grandes multinacionales nacionales que tienen otro nivel de tecnología. Es como si fueran dos Méxicos. Esas grandes empresas que desde los años 90 se internacionalizaron y han tenido un aprendizaje, posibilidades de aprendizaje tecnológico. Por ejemplo, cuando adquieren empresas de alta tecnología en el extranjero, y entonces tienen acceso a lo que se llama el conocimiento tácito. No nada más el que esté en un manual, sino el que tienen todos los obreros y los técnicos y los administradores de las empresas, y al comprar esa empresa y mandar a nuestros técnicos allá, ellos pueden aprender de los otros técnicos. Estas grandes empresas, que además adquieren empresas de otro nivel, por supuesto, con mayores capacidades tecnológicas en muchas industrias, ya tienen ese nivel.
pero las pequeñas y medianas empresas que están en México y que ya participan en la exportación no lo tienen. Y ahí las políticas públicas y una nueva política industrial, además del sector social y la educación y las posibilidades de capacitación y la necesidad de fundar institutos tecnológicos, todo este dinero, veía yo el presupuesto para el año entrante y creo que son 1,000 millones de pesos destinados a crear 100 nuevas universidades Benito Juárez. Me parece verdaderamente un desperdicio de inversión, cuando lo que se hace falta son inversiones en capacitación tecnológica y no en universidades que no se necesite hacer un examen para entrar ni tener un examen para recibirse. Me parece una idea absurda y totalmente falta de capacitación para lo que necesita el país, que está por estos puntos en donde el gobierno tiene que tener políticas como lo han hecho los países de nueva industrialización muy exitosamente, ¿no? Entonces me parece que estamos muy atrasados y no pareciera que pronto fuéramos a ponernos al nivel que se necesita, ¿no? Así es, doctor Basabe, y bueno, como bien comenta, son muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Hay un gasto que de repente se destina a otras funciones, otras actividades que se desvían quizá de la función que debería tener, ¿no? Incentivar el crecimiento, el capital humano, como decíamos, la capacitación, y tener quizá un plan lógico de desarrollo, ¿no? De largo plazo, que tenga en cuenta todos los aspectos, desde los sociales hasta los tecnológicos, la economía del conocimiento, que de repente muchos olvidan o no canalizan el presupuesto o las ideas de largo plazo hacia allá, ¿no? Hacia qué, cómo estamos atrasados con respecto a otros países, qué habrá que hacer, y simplemente permanecemos ahí, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, ¿qué puede concluir usted al respecto del futuro de la economía del conocimiento en México? Bueno, solo me bastaría decir que hace falta más presupuesto a las actividades en donde se puede desarrollar la economía del conocimiento y el aprendizaje. Y yo no escucho nada al respecto importante en políticas, por ejemplo, del CONACYT, que sería quien debería de estarse ocupando de eso. También un proyecto, por ejemplo, tan importante como el del Istmo de Tehuantepec, que me parece el único proyecto importante, macroproyecto de este gobierno con futuro. No, nada más basta con que se vayan a instalar algunas grandes empresas y que inviertan, ojalá que así suceda, a lo largo de los polos de desarrollo muy importantes, porque es un proyecto realmente importante para desarrollar, sino que hace falta a lo que me refería, que haya una política por la Secretaría de Economía, con apoyo de Hacienda, para desarrollar ahí tecnologías que lleguen a estas empresas, que lleguen a los técnicos, que haya desarrollo de técnicos en esa zona para poder competir con conocimiento en el futuro inmediato, ¿verdad? Sí, definitivamente este podcast y su artículo nos dará mucho para reflexionar y pensar, sobre todo también para los hacedores de política y los que realmente pueden tener injerencia en ese tipo de políticas, que ojalá así sea y de algún modo esto pueda incentivar, ¿no?, la inversión o pensar en una, como decíamos, estrategia de largo plazo, que no simplemente quedemos rezagados como ha pasado respecto a la economía del conocimiento y a la inversión y desarrollo. Y bueno, doctor, gracias por compartir con los auditorios sus comentarios. Ha sido un gusto poder conversar con usted de este tema tan interesante que, como le digo, seguramente dará para muchas reflexiones. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, para los que aún no leen el artículo del doctor Jorge Basabe, recuerden que pueden encontrarlo en la página del Boletín Coyuntura Económica. Aquí en la descripción les dejamos el link de descarga gratuita. Y no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Coyuntura Económica IEC, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Gracias a los que nos escuchan en Spotify también y nos ven en el canal oficial de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas. En la descripción les dejamos los enlaces correspondientes. Yo soy Eufemia Basilio y gracias por escucharnos, y nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de Coyuntura Económica. Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, Dirección y Coordinación Académica, Eufemia Basilio Morales, Relaciones Públicas y Community Manager, Sara del Carmen Arteaga Telles. En las redes sociales, Alice Bautista y Ailet Velasco. Producción y postproducción, Toscano Producciones. Asistente de producción, Sofía Camacho Hernández. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.